Muy bien. Página número, de su libro, página número 105. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el Imperio Romano. ¿Ok? Roma, el Imperio Romano. Vamos a hablar de su historia, sus orígenes, ¿no? Ustedes van a ver ahí unos detalles. ¿Sí? Vamos a conversar un poquito sobre este tema. ¿Ya? Muy bien. A ver, como ustedes están observando acá en la pantalla, también obviamente ustedes, estamos viendo, según la leyenda, o sea, la leyenda es la información que aparece en el lado izquierdo, de color, bueno, rosado un poco intenso, un rosado más claro, ¿no? Entonces, todos ellos son los periodos del Imperio Romano. Obviamente, los periodos son varios periodos que van modificando, se van cambiando. Hay un momento en el cual el Imperio Romano es más extenso, hay otro momento en el cual el Imperio Romano pierde territorio, ¿no? Pero lo que estamos viendo es una imagen donde estamos viendo el Imperio Romano mayormente en su máximo apogeo, ¿no? Lograron conquistar incluso territorio, gran territorio, no solamente de Europa, ¿no? También lograron conquistar territorios asiáticos y también territorio africano, ¿no? Ahora, voy a mover mi puntero, no sé si lo podrán observar ustedes que estoy moviendo. Todo este de acá que es el mar Mediterráneo, conocido así con ese nombre, ¿sí? Miren, ¿no? ¿Por qué se llama Mediterráneo? A ver, como acotación, porque varias veces lo vamos a ver eso, es de que es un mar considerado un mar interno. Miren, si ustedes lo ven, es un mar que en realidad está interno, ¿sí? Rodeado por tierras, ¿ven? ¿Sí? ¿Ok? Que pertenece al Océano Atlántico, ¿no? A eso se llama Mediterráneo. Entonces, miren, es un mar interno. Si ustedes lo observan dentro del dibujo, la gráfica, es un mar interno, ¿ok? Y por acá tenemos esta bota, ¿no? Muchos lo consideran como una bota. Cuando hablamos de esta forma de bota, ¿de qué país estamos hablando? Italia, Correcto, Italia. Y a Italia y a otros países se les considera penínsulas. ¿Por qué se les considera península? Muchas veces, ¿no? La península itálica. ¿A qué hace referencia? Bueno, la península itálica hace referencia a que está rodeado completamente por mar. Miren, si ustedes observan, ¿no? Si vamos a contornear lo que es acá Italia, vemos que está rodeado completamente por mar. Pero, si fuera así, sería una isla. La diferencia entre una isla y una península es de que esta, a pesar de estar rodeada por mar, hay una parte de su territorio, de su tierra, que está ligada a otra tierra más extensa. Si observamos el gráfico, está sencillo de comprender. Miren, acá está Italia, que está rodeada por mar, pero no está completamente rodeada. Hay una parte que se une a otro territorio. Eso vendría a ser una península, ¿no? Cuando vean algún video o hablen muchas veces de la península itálica, hace referencia de que la geografía de Italia la convierte en una península, ¿no? Y no es la única, ¿no? Por ejemplo, todas estas también son penínsulas, mira, rodeadas por mar, ¿sí? Pero están ligadas a otro territorio. A eso hace referencia una península, ¿ok? Y vamos a hablar de eso porque obviamente el Imperio Romano, para haber crecido de esta manera, tuvo que tener enfrentamiento a otras culturas que también estaban dentro de la península, que al final ellos lograron conquistar en casi su totalidad, ¿no? Muy bien, entonces todo esto que están viendo acá de color bonito, ¿no? De colores, vendría a ser lo que fue en algún momento el Imperio Romano. Obviamente que eso ha variado, ¿no? Ha variado y va a seguir variando según las clases que vamos a seguir explicando. Entonces, una vez explicado eso, espero que hayan entendido, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver, un ratito. A veces yo tengo encendido el celular porque desgraciadamente el Zoom a veces tiene pequeñas fallas, ¿no? Hay alumnos que, por ejemplo, no se conectan a tiempo, ¿no? Y a veces me piden, no veo en pantalla completa. A veces sale y a veces no sale, ¿no? Vean, me están pidiendo permiso acá. Ya. Muy bien. Entonces vamos a ver la historia de Roma como tal. ¿Ok? A Roma también, ¿no? Se le conoce como el inicio de las 7 colinas. Las colinas son, a ver, ¿cómo le doy un ejemplo de una colina? La colina es un levantamiento de tierra, pero de poca altura. No vayan a pensar que estamos hablando de miles de metros, ¿no? Una colina puede tener un par de cientos de metros, ¿no? A veces ni llegar ni a 100 metros. Es una colina, ¿no? No es una parte elevada de un territorio, pero que no tiene demasiada altura. Entonces, para entenderlo principalmente, ¿no? ¿Okay? Y dentro de estas siete colinas que dieron forma o dieron origen a lo que vendría a ser Roma y luego convertirse en el Imperio Romano, los tenemos acá señalados. Creo que en su libro no está,
¿ya? Les voy a pedir que tomen apuntes sobre esto, ¿ya? Creo que en el libro no está. Yo he hecho una pequeña lectura nada más del libro para recordar algunos temas que están en el libro que tengo que tocar. Si ustedes ven mis diapositivas, no tienen en realidad demasiado contenido de texto, ¿no? Sino tienen algunos detalles que yo pongo para que al momento de explicar la clase tener un lineamiento y no olvidarme de algo que para mí es importante y que a veces se puede ir, ¿no? En la idea. Como no tengo una pizarra cuando yo hacía las clases, y bueno, ya yo no usaba pizarra. Los que me conocen de años anteriores saben que yo no uso pizarra, ¿no? Yo uso proyecciones, ¿no? El proyector, ¿no? Y ahí hago los apuntes y de ahí voy explicando, ¿no? Entonces, todo profesor hace sus apuntes para poder tener una explicación y no olvidarnos de algo que consideramos importante, ¿no? Si implicamos solamente de nuestra mente, se nos puede ir la idea. Y eso no se trata de eso, ¿no? Se trata de tratar de explicarlo mejor el tema que en este caso estamos tocando, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que por favor apunten, estas son las 7 colinas que dieron de una otra manera inicio a lo que vendría a ser Roma y luego el Imperio Romano, ¿no? Dentro de estos 7, obviamente que están traducidos porque como eran de origen latín, ¿no? Tenían otra manera de escribirlo también, ¿no? Dentro de estos, ¿sí? El más importante vendría a ser el Monte Palatino, ¿sí? El Monte Palatino sería considerado el punto de partida de lo que vendría a ser el Imperio Romano, ¿ok? Todos ellos, todos estos montes, existían un conjunto de varias culturas, ¿no? Bueno, en realidad ni siquiera algunos le consideran culturas, sino pequeños pueblitos, ¿no? Y eso es lo anecdótico del hecho, ¿no? Cómo estos pueblitos, por ponerlo así, se lograron convertir en el imperio más grande que ha visto la humanidad. Sí, han existido varios imperios a través de la historia, pero el imperio más grande y más potente fue el Imperio Romano. O sea, no hubo un imperio que lo haya superado, ¿no? Entonces, muchos historiadores, ¿no? Lo toman así, ¿no? ¿Cómo es posible que estos pueblitos, ¿no? Al final se convirtieron en un tremendo imperio que casi domina gran parte del mundo y fue real, ¿no? Y dentro de estos siete hay uno que se llama el Monte Palatino, ¿sí? Que en traducción palatino, bueno, tiene varias referencias, hasta referencias médicas. Palatino hace referencia a un palacio, ¿no? A un palacete, ¿no? O al interior de un palacio, ¿no? Entonces, el Monte Palatino fue el punto de partida, ¿sí? El punto de partida para lo que vendría a ser Roma y el Imperio Romano. Muy bien, ¿lo apuntaron, chicos? ¿Sí? Muy bien, espero que sí, aunque ya. Muy bien. Ahora, voy a hablarles un poco sobre el origen mitológico. No confundirse, porque la clase pasada estuve explicando y un alumno me dijo, profesor, yo no creo que eso haya sido así. Lo que pasa es que cuando hablamos de un origen mitológico, estamos hablando de un mito, una leyenda, algo que no es real, no se puede comprobar que sea real, ¿no? Por eso se llama mitológico, un mito, ¿no? Una leyenda, algo que no puede ser comprobado o no puede ser verificado a ciencia cierta, ¿no? Por eso se llama mitológico. Entonces, yo apunto acá unos personajes, ¿sí? Para poder mencionarlos a cada uno de ellos dentro del origen de la mitología. ¿Okay? A ver, en el libro también lo menciona de una manera, yo lo voy a resumir, ¿sí? Entonces, hace referencia a lo siguiente, ¿sí? Ustedes, no sé si por ahí han visto la película, han escuchado, ¿no? En la antigua Grecia hubo una guerra entre los griegos, ¿sí? Los atenienses y Troya. No sé si lo habrán visto, ¿no? Hay una película incluso, ¿no? Bueno, ¿no? Dentro de la historia también se ha estudiado mucho sobre la identidad de Troya y todo eso. Bueno, dentro de eso, ¿no? De esa guerra, ya sabemos que lo ganan los griegos, ¿sí? Existe un gran guerrero llamado Eneas. Dice la historia, según la mitología, Eneas logra escapar de la matanza que hacen los griegos en Troya. En eso que logra escapar, él logra huir, se asienta en un lugar llamado Lacio, ¿no? Algunos ya conocerán, escucharán Lacio, ¿no? Ya saben que estamos hablando de parte de Italia, ¿ok? Se asienta en estos lugares, ¿no? Forma una descendencia, una familia, y dentro de estos descendientes aparece el número 2, nuestro personaje número 2, que se llama Numitor, ¿sí? Y Numitor engendra una hija. Esta hija se llama Rea Silvia, y es la que vendría a ser importantísima porque se convierte en la madre de 2 gemelos, ¿sí? Pero, miren, acá hay un detalle muy importante para aquellos que les gusta la mitología o han visto películas. Acá hay un detalle muy importante que muchas culturas toman también esto siempre como detalle. Es en la que un dios se enamora de una mortal, de una persona mortal, de un ser humano. Eso lo hemos visto en muchas películas, de repente ustedes, ¿no? Entonces, en esta historia también hay ese detalle. Entonces, el dios conocido como Marte,
¿Sí? ¿Ustedes saben, según la mitología, quién es Marte? ¿Mm? ¿Quién es Marte? En la cultura griega tiene otro nombre. En la cultura griega se llama Ares. ¿Quién es este dios? ¿El dios de la qué? ¿Quién me puede responder? El dios de la guerra. De la guerra. Exacto. En la cultura griega, ¿no? Se le conoce como Ares, en la cultura romana se conoce como al dios Marte. Entonces dice la historia que el dios Marte se enamora de Rea Silvia, ¿no? ¿Ok? Pero Numitor, ¿sí? Su hermano entra en una batalla, en una guerra civil, y a Mulio lo derrota, ¿sí? Y lo manda a la cárcel a su hija Rea Silvia. Pero Marte se queda enamorado de la belleza de Rea Silvia y el muy bandido se escabulle, ¿no? Dice, se escabulle y logra engendrar 2 hijos con Rea Silvia. ¿Quiénes serían estos hijos? Los famosos Rómulo y Remo. Serían los 2 hijos descendientes de Rea Silvia y del dios Marte. Es por eso que Rémulo y Remo en la mitología romana son considerados semidioses, ¿no? Porque vienen a ser hijos de Marte. Bueno, dice la historia, entonces, que Rea Silvia tiene a sus 2 hijos, ¿no? Pero su tío, Anulio, se da cuenta. ¿Y qué hace? La manda a matar a Rea Silvia. ¿Y qué hace con los 2 niños? A los 2 niños los lanza, ¿sí? Los lanza hacia el río para que mueran. Pero los 2 niños no mueren. Tanto Rómulo como Remo no llegan a morir. Al contrario, dice la mitología que había una loba que los dio de amamantar, ¿sí? Eso dice la historia, que Rómulo y Remo se amamantaban de una loba, ¿sí? Una loba que se llamaba Luperca. Luego, cuando fueron creciendo, un campesino llamado Fausto los encontró siendo pequeño y dijo, bueno, ¿qué hacen estos niños acá? Y se los llevó. Este pastor Fausto los cría a Rómulo y Remo, y posteriormente Rómulo y Remo conocen su descendencia, su verdadero linaje, de dónde descienden. Es así como en algún momento tanto los 2 hermanos buscan venganza, buscan vengarse de su tío que los había condenado a muerte y él pensó que habían muerto, pero felizmente no murieron. Según la mitología, esta loba los amamantó hasta que el pastor Fausto los encontró y los crió. Y es así como ellos toman venganza, logran matar a su tío Anulio y restituyen como rey a Numitor, ¿no? ¿Y qué sucede? Obviamente su abuelo Numitor les agradece y les dice, muy bien, Rómulo y Remo, yo les voy a conceder tierras para que ustedes puedan tener sus tierras, cultivar y crear su descendencia. Ahí es donde Rómulo se establece en la colina de Palatino. Muy bien. ¿Y qué pasa con Remo? Ah, bueno, si comienzo a contar toda la historia se va a hacer muy larga. Les doy como una anécdota. Rómulo mata a Remo, ¿sí? Obviamente, mata por un problema de envidia entre los dos, ¿no? Muy parecido a muchas historias, ¿no? Mitológicas e incluso historias cristianas, ¿no? Muy bien. Esa es parte de su mitología, o sea, no quiere decir que sea real, es parte del mito. Entonces, Rómulo, ¿sí? Al matar a Remo, luego él se constituye en el primer rey, ¿eh? En el primer rey de lo que a futuro sería el Imperio Romano. Entonces, el primer rey de Roma fue Rómulo, ¿no? Él inició todo en el Monte Palatino. Muy bien. Ese es en cuanto a su origen mitológico. Obviamente no es el origen real histórico comprobado que estudiamos, ¿no? Yo le he contado porque es parte de interesante para saberlo. ¿Ok? Entonces, el Imperio Romano al final se divide en 3 periodos importantísimos. La monarquía romana, la República Romana y el Imperio Romano. Normalmente en las películas vemos y se habla mucho del imperio, la parte del Imperio Romano. Pero antes de llegar al imperio, hubo 2 periodos también muy importantes que lo vamos a hablar hoy día. Por ejemplo, si yo les pregunto monarquía, ¿a qué les viene esta palabra monarquía? ¿Qué será? ¿A qué hace referencia la palabra monarquía? Acá lo voy a encerrar. A ver, monarquía, esto de acá, monarquía. ¿A qué hace referencia la palabra monarquía? La palabra mono o mona en este caso, mono, lo mismo. ¿A qué hace referencia? ¿Mm? ¿Quién me lo podría decir? Que tiene un rey. Exacto. Monarquía hace referencia a los reyes. Monarca, pues, monarca, uno solo. La palabra mono hace referencia a uno solo, ¿ok?
Entonces, hace referencia a la etapa de los reyes. Cuando hablamos de la monarquía romana, hablamos de la etapa de los reyes. En esta etapa solamente hubieron 7 reyes, ¿ok? No hubieron más, solamente 7 reyes. ¿Y cuál fue el primer rey? ¿Quién fue el primer rey que habíamos mencionado? ¿Quién fue el primer rey? Rómulo. Rómulo, exacto. El primer rey fue Rómulo. Él se autonombró rey, ¿no es cierto? Fue el que dio inicio a Roma. Escuchen, no al Imperio Romano como sí, ¿no? No se le reconoce al Imperio Romano después, mucho tiempo después, ¿no? Pero el que dio origen a Roma fue entonces la historia con Rómulo, ¿ok? Él fue el primer rey. Luego pasaron otros reyes, ¿no? Y hasta que el último, que fue el rey Tarquino, ¿no? Que su historia del rey Tarquino también fue un poco problemático. A él se le conoció como el soberbio, ¿no? ¿Por qué el soberbio? Obviamente, pues obviamente era un rey muy abusivo, un rey que pensaba que podía hacer lo que le daba la gana, y que en realidad muchos de los reyes pensaban así, ¿no? Yo soy la máxima autoridad y era la verdad. Él como rey podía mandar matar a quien él quisiera, nadie se le podía oponer, porque era el rey. El rey era, no es como en nuestras épocas actuales, ¿no? Donde hay unas leyes que nos protegen, ¿no? En cambio el rey no, si el rey le daba la gana de matarte, te mandaban a matar y no podías hacer nada, porque era el rey. Entonces, en esta época de la monarquía, hemos dicho, han habido 7 reyes, y dentro de ellos el principal, el número 1, fue Rómulo, y el último fue Tarquino, conocido como el Soberbio, y su vida de él fue un poco trágica, ya que al final él fue depuesto, ¿sí? El pueblo romano estaba muy disgustado con lo que hacía tanto el rey Tarquino como sus hijos, ¿no? Incluso cometían violaciones sus hijos, entonces la gente de Roma estaba cansada de este rey. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Hubo un levantamiento, una revolución contra el rey, en este caso el rey Tarquino, y al final el rey Tarquino es derrotado. Durante muchos años intentó tomar el poder, pero no lo logró. ¿Sí? No lo logró ya que tenía muchos opositores y sobre todo había mucha gente de poder en la época de la monarquía romana que se le opusieron. Entonces el rey Tarquino nunca logró retomar el poder y al final murió aislado, ¿no? ¿Sí? En una isla de Cunas, él murió, Cumas murió en el exilio, ¿no? Nunca retomó el reinado. Y ahí terminó el reinado, ¿no? De los reyes en Roma. El pueblo se levantó y dijeron, reyes nunca más. Eso fue. Dijeron, reyes nunca más. Entonces ahí es donde termina lo que vendría a ser la época de la monarquía. ¿Sí? Ahí está. Ahí están las fechas. ¿Sí? Ahí está. Los reyes de la dinastía romana fueron los etruscos, ¿sí? O también los latinos. Y esta parte es muy importante, la palabra latino, ¿sí? Muchos piensan, cuando escuchen latino, piensan que son las personas de habla española, y eso es un error, ¿ok? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿los españoles en la actualidad serán latinos? ¿Qué piensan No, ustedes? ¿Mm? no. Sí, los españoles también son latinos, ¿ah? No. Muchos creen que eso no, muchos creen que los latinos son los americanos, los que hablamos español. No, ese es un error. Los latinos son aquellos que tienen descendencia justamente del latín. Muy bien. Y el latín, ¿sí? Que es la máxima aportación de Roma, justamente es el idioma. Del latín deriva el castellano, miren, del latín deriva el castellano, o sea, el español castellano, el francés, el italiano, hasta el alemán, imagínense, todos son variaciones del latín, ¿ok? Entonces, el aporte más importante de Roma fue justamente el idioma, el latín. Entonces, no pensar que, y es un error muy común, que muchos piensan que el latino es aquel que habla español, ¿no? No, latín es aquel que viene de descendencia latina, en realidad los españoles también, los italianos también. Muy bien. Entonces, para no ir en el tema, ¿no? Entonces, los reyes de esa época, de la monarquía romana, eran latinos y también de la cultura etrusca, ¿no? El primer rey fue Rómulo y Tarquino el Soberbio. Esto ya lo había explicado, ¿no? Muy bien, continúa. ¿Okay? Y luego está la época de la República. Okay. En esta época se intenta tomar un tipo de gobierno distinto, ya no centralizarlo en una sola persona, o sea, en un rey que pueda gobernar, ¿ok? Porque el rey podía hacer lo que le daba la gana, podía incluso mandar a matar, ¿no? Entonces, lo que querían era desligarse por completo de la monarquía, que no solamente el poder esté en uno solo, sino que el poder sea abarcado por más personas.
Es así como se crean los cónsules y el famoso Senado. Los cónsules eran 2 personas, eran nombradas 2 personas, y el Senado podían participar más personas. En este caso, los famosos patricios, que lo voy a explicar dentro de un momento, ¿ya? Entonces, en un Senado podían ser un conjunto de los nobles, los nobles de Roma, ¿sí? Y eso varía, ¿no? Alguno me pregunta, profesor, ¿y cuántos eran en el Senado? ¿No? Era una especie de congreso, para que me den una idea, ¿no? Eso también es una herencia de los griegos y sobre todo de la cultura romana, ¿no? El Senado. Entonces, el Senado variaba, ¿no? A veces eran 300, 500, ¿no? Llegaron a ser hasta incluso 900 participantes en un Senado, ¿no? Así, imagínense como un congreso, para que tengan una idea, ¿no? Un congreso en donde estaban los altos nobles de la República Romana, ¿no? Y ellos al final tomaban las decisiones, o sea, ya no caía en una sola persona que era un rey, sino el Senado era el que tomaba las mejores decisiones para poder llevar la República de una manera óptima a su desarrollo, ¿no? ¿Okay? Dentro de esta época comenzaron a ver lo que vendrían a ser las guerras, llamadas las guerras púnicas, ¿sí? Ya que Roma no era el único imperio que intentaba controlar los territorios, sino también habían otros territorios que también a ver, ¿cómo le decir? Pertenecían a otras culturas. Entonces, Roma, la cultura romana, intentaba tomar estos territorios a la fuerza, obviamente. Eso era lo que le caracterizaba. No era que yo tomaba algo por un diálogo, sino a través de la fuerza, ¿no? Es así como ellos toman el territorio llamado Magna Grecia. ¿Qué vendría a ser Magna Grecia? Es un término antiguo que se le da a un territorio perteneciente a Grecia, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué hacían los romanos? Comenzaban a adjuntar estos territorios conquistados para ellos. Es así como crecieron, o sea, en base a la fuerza. Así de una otra manera, es que la cultura romana, ¿qué hace? Doblega la cultura griega y la absorbe, ¿no? Es tanto así que obviamente muchas de las costumbres romanas son costumbres que las tomaron de la cultura griega, ¿no? Como por ejemplo sus dioses. Lo único que hicieron era cambiarle el nombre, ¿no? Como hace un momento dijimos, ¿no? El dios de los griegos se llamaba Ares. ¿Qué nombre le pusieron ellos? Le pusieron Marte. Pero era lo mismo, era el mismo dios, simplemente le cambiaron de nombre. Y así hicieron con la gran mayoría de sus dioses y en la época antigua, porque después Roma se transforma en el cristianismo, ¿no? Entonces, mucha influencia de la cultura griega, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí, ¿no? Absorben mucho de la cultura griega para su propia cultura, y eso fue importantísimo, ¿no? Ya que la cultura griega puede ser la cultura por excelencia de la filosofía, ¿no? Que es el arte de pensar, ¿ok? Continuamos. ¿Okay? Y acá están las guerras púnicas, ¿no? Estas guerras púnicas son unas guerras que se dieron por el control de territorios, ya que aparte de la cultura romana, había una cultura llamada la cultura de Cartago, ¿sí? Que era la opositora a la cultura romana. Entonces se peleaban los territorios de la península para poder controlarlos. Ya saben que el que controlaba territorios también tenía más poder, eso es obvio. Mientras más territorio, más poder, ¿no? Y comenzaron 3 guerras púnicas, ¿ok? ¿Por qué se llamaban púnicas? Entonces, púnicas hace referencia porque los de la cultura de Cartago pertenecían a la descendencia de la cultura fenicia, ¿no? Y por eso se llamaban púnicas. Entonces, hubieron 3 guerras. Dentro de esas 3 guerras, los acontecimientos más importantes es que Roma comenzó a derrotar de manera contundente a Cartago, ¿no? Quitándoles tierras, porque ese era el objetivo, ¿no? Quitarle tierras. Entre ellas, ¿no? Sicilia, ¿no? Cerdeña, ¿no? Y luego aparecieron también personajes que fueron importantísimos, ¿no? Y sobre todo en la Tercera Guerra Púnica, Roma conquista por completo a Cartago y absorbe todo el territorio de esta cultura de Cartago para ellos. Es ahí donde podríamos decir que comienza de una otra manera el despliegue de terreno de la cultura romana, ¿no? ¿Sí? Voy a correr un poquito más porque ya me está avisando Zoom que ya va a cortar la clase, ya no quiero que se corte de un momento a otro. Muy bien, y acá hay algo importante que yo quería mencionar. ¿Quiénes eran los patricios? ¿Sí? Los patricios viene de derivación de padre. Los patricios eran los altos nobles de Roma, ¿ok? O sea, los nobles que tenían gran poder y grandes territorios y gran riqueza.
Estos conocidos como padres eran los que al final participaban en el Senado y tenían el control y tomaban las decisiones en Roma. Miren, tanto es así como les voy a contar una anécdota, para mí es importante porque yo sé que estos se van a acordar. Miren, tanto era el poder de los patricios, los grandes padres de Roma, que ellos tenían el poder absoluto, eran como mini reyes, para ponerlo así. Ellos podían eh, eh, tomar decisiones dentro de la familia y nadie oponérsele. Digamos, yo soy un padrino, tengo mi nieta o mi nieto me miró feo o me miró mal, me contestó feo. ¿Saben qué podía hacer yo como gran patriarca? Lo podía vender como esclavo. Y los padres no podían decir nada. Nadie se podía oponer al patricio de cada familia. Miren la importancia de este personaje, ¿no? Felizmente para muchos de nosotros ya eso no existe, ¿no? Imagínate cuántos, algunos de ustedes habrán sido, ¿no? Se han portado mal con sus papás. Imagínense que el patricio puede haberlos vendido, hasta incluso mandarlos a matar. ¿Ve? Eso era la autoridad del patricio. O sea, el patricio tenía una máxima autoridad dentro de su familia. No se le podía poner peros. Era como un mini rey dentro de Roma, ¿no? Esa era la importancia de los patricios. Patricio no era cualquiera, sino eran los altos nobles de la antigua Roma. ¿Okay? Continuamos. Luego de la conquista de Cartago comenzó a haber una guerra civil. ¿Qué cosa es una guerra civil? Es un enfrentamiento interno. O sea, ya no solamente querer tomar los territorios, ¿no? Expandirse, sino que como ya se estaba creciendo tanto, comenzó a haber ¿qué cosa? La discordia, la envidia, el exceso de poder dentro de Roma, y comienzan las guerras civiles, o sea, las guerras internas para controlar ¿qué cosa? Controlar Roma. Es así como aparecen tres enfrentamientos importantes. Dentro de ellos está el patricio Sila, patricio es el alto noble, y un cónsul plebeyo. ¿Qué era un cónsul plebeyo? O sea, un cónsul elegido por el pueblo para que sea representante en el Senado, ¿no? Entonces hay un enfrentamiento entre ellos, y obviamente el que gana, obviamente por toda la potencia en cuanto a riqueza, tierras y sobre todo los seguidores que tenía, Sila logra vencer, ¿sí? Pero pasa algo. La gente se da cuenta de que no puede ser que haya una guerra interna. Entonces, ¿qué hace? Entonces el Senado decide de que debemos crear un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Permitir que haya 3 personas con altos rangos dentro del Senado y impida que alguien tome el poder. Es así como este triunvirato, ¿sí? Se nombra, por eso se llama triunvirato, viene de 3, a Pompeyo, Julio César y Craso. Pero acá hay un problema, ¿sí? No les resultó como ellos querían. ¿Por qué? De este triunvirato también lucharía por el poder. Miren, ¿no? Qué anecdótico. Creamos un triunvirato para evitar que haya alguien que tome el poder y al final el propio triunvirato lucha por el poder. Y es así como se da la segunda guerra interna entre Pompeyo y Julio César, ¿sí? En este caso, Julio César, y es importantísimo en recordar este nombre, ¿no? César, ¿sí? Porque es importantísimo para la historia en cuanto a la nomenclatura de los emperadores romanos, ¿no? Julio César es el vencedor, ¿sí? Y se convierte en un dictador vitalicio. O sea, él se autoproclama dictador. ¿Quién es el dictador? Es aquel persona que puede dictaminar todo lo que desee y nadie es oponérsele. O sea, lo que él dice, su palabra es la ley. O sea, si yo digo algo, se cumple, sí o no. ¿Ok? ¿Y qué vendría a ser vitalicio? ¿Qué es vitalicio? ¿Quién me podría responder qué es vitalicio? ¿Mm? ¿Nada? ¿No hay ideas? ¿Nadie? Vitalicio viene... Es como, Dime. como lo que está haciendo Maduro. Más o menos, de por vida. O sea, él dijo, yo voy a dirigir Roma de por vida. Soy un dictador vitalicio. ¿Qué es de por vida? Hasta que muera, pues. ¿Sí? Pero eso le jugó en contra a Julio César porque al final Julio César fue asesinado en el Senado, ¿no? Lo acuchillaron en el Senado, ¿ok? Y obviamente el Senado, ¿qué hizo? Vamos a nombrar un segundo triunvirato, ¿no? Donde entró Octavio, Marco Antonio y Lépido. Y obviamente pasó lo mismo que en el primer triunvirato. ¿Qué pasó? La guerra de poder. Entra ahora en conflicto Octavio contra Marco Antonio, ¿sí? Marco Antonio también se le reconoce como el amante de Cleopatra. ¿Ustedes se acuerdan quién es Cleopatra? Yo me aseguro que sí, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado de Cleopatra? Muy bien. Y en esta guerra interna es Octavio el que vence, ¿no? ¿Sí? Y Octavio, ¿sí? Se autoproclama como César Augusto, o sea, se cambia el nombre, porque él es descendiente de Julio César, ¿no? Y él toma como nombre, César es un apellido, por si acaso, ¿eh? Entonces, dentro de la cultura romana, César era un apellido, ¿no? Y Octavio era descendiente de Julio César y dijo, bueno, yo voy a tomar
el apellido de mi descendiente César. Y se autoproclama César Augusto. Entonces, el primer emperador, porque acá en internet van a encontrar varias variaciones, el primer emperador como tal del Imperio Romano sería César Augusto, ¿ya? Que su nombre real era Octavio, pero él se cambia a César Augusto por descendencia, ¿no? Y ahí es donde termina la época republicana y empieza, en realidad, el Imperio Romano. Para resumir, ya que se está acabando el tiempo, para resumir, el Imperio Romano se dividió en dos. El Principado, que era la creación de los príncipes, ¿sí? En donde había una democracia autoritaria, o sea, había supuestamente un príncipe, nomenclatura príncipe, porque todavía no se había creado el nombre de emperador como tal, ¿sí? Era un príncipe, y César Augusto era en realidad el primer príncipe, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Y luego aparece la época del dominado, ¿no? Donde ya sí había la época del emperador. El emperador era la máxima autoridad, el rey de reyes. No había quien pudiera oponerse al emperador. O sea, el Senado ya no existía porque el emperador lo cerró por completo el Senado. O sea, los emperadores eran la máxima autoridad del imperio. Ahora, si usted me pregunta cuántos emperadores hubo, una clase no nos va a quedar completa para hablar de todos los emperadores que hubo, ¿no? Ahora, una anécdota dentro del Imperio Romano es que hubo mucho asesinato, mucha traición, ¿no? Muchas de las películas que se ven en la televisión son reales, ¿no? Porque había mucho asesinato, mucho envenenamiento. La mayoría, los emperadores vivían con ese miedo de que los envenenen. Era algo que siempre sucedía, porque muchos de los emperadores morían envenenados, ¿no? Entonces hubo ese miedo. Ahora, en el fin del imperio, para resumir, el último emperador como tal del Imperio Romano, se le conoce a Teodosio el Grande. ¿Qué hace él? Como ya el Imperio Romano había decaído debido a tantas invasiones bárbaras, otomanas, del Imperio Otomano también, ¿qué pasó? ¿No? Teodosio dijo, bueno, ya no puedo más con el imperio, no lo puedo, ¿qué voy a hacer? Mejor lo divido en dos. Dividió el imperio en dos, ¿sí? Y se lo dio a sus dos hijos, a Honorio y Arcadio. Miren, tanto es así que incluso Arcadio tenía 10 años cuando heredó el imperio, ¿sí? Entonces el Imperio Romano al final se divide en dos, Imperio de Occidente y imperio de Oriente. O sea, el Imperio Romano lo divide en dos, ¿sí? Teodosio dijo, basta, hasta acá va el Imperio Romano, ya no se puede más, no puedo controlar el imperio, está siendo invadido, mejor lo divido en dos para ver si se puede solucionar el problema. Entonces, da el imperio, divide el imperio en dos, el territorio en dos, y lo divide entre sus dos hijos, ¿sí? Y al final, estos dos imperios se convertirían en el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar ya en otras clases, porque no, obviamente, hemos abarcado más de 2000 años en menos de 40 minutos, ¿no? Es imposible, en realidad, ¿no? Hacer una clase tan vasta, pero hemos tratado de hacerlo por cuestión de tiempo, ¿no? Muy bien, acá hay un video que yo les voy a mandar, ¿sí? Les voy a mandar ahorita mismo, porque después tengo problemas con las diapositivas. Voy a mandar ahorita mismo también mi diapositiva, ¿sí? Para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener como referencia, ¿ya? Voy a tomar una captura nuevamente de su asistencia. Profesor Richard, buenas tardes. ¿Puedo lista? Soy Dana. No estoy tomando lista, hija, estoy tomando capturas de mi pantalla, Está bien. ¿sí? Y de ahí, acá yo voy a tomar acá, por eso les he pedido que tengan su nombre real. Entonces, de acá yo voy a tomar y voy a apuntar en mi lista. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el Zoom solamente me permite 40 minutos. No puedo tener más tiempo. ¿Sí? Desgraciadamente es así. Muy bien, voy a